entendiendo que un movimiento social es una coyuntura política e histórica en la cual quienes luchan lo hacen con un propósito en contraposición a la desigualdad del país como la define Taurine. Estos movimientos surgen siempre que se necesita un cambio social y es allí cuando entran a ser parte de la actualidad. A modo de introducción queremos hacer un recorrido histórico entre los movimientos sociales del país. En primer lugar, en el balance histórico que hace Dos Santos y Bruckmann, se ve cómo la discriminación de las comunidades indígenas y afrocolombianas empieza desde la conquista, cuando ambos grupos sociales fueron sometidos a roles esclavistas. Una vez reunidos en la tierra de la Nueva Granada, los esclavos crean su propia lengua y así nacen los palenqueros, el primer movimiento social que luchaba en contra de la desigualdad. En 1914, las comunidades indígenas empezaron su proceso de reconocimiento como un movimiento social gracias a Manuel Quintín Lame, quien promovió el levantamiento de los pueblos indígenas del Cauca como una respuesta ante la expropiación de las tierras indígenas. Por otra parte, en la masacre de las bananeras se asesinaron cientos de trabajadores campesinos. Este fue un momento coyuntural en el que los campesinos cansados de la explotación y el cansancio se levantan. Ya en los años 50 se da la insurrección de los líderes campesinos de los llanos orientales, gracias a Guadalupe Salcedo, líder de una de las primeras guerrillas liberales que se oponían a los conservadores. Y para la década de los 70, y en consecuencia de la lucha indígena y afrocolombiana, se crea la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y fue solo hasta el 91 que Colombia es reconocido como un país pluriétnico y multicultural según la Constitución Política. En épocas preindependentistas, vemos a los estudiantes de la Universidad del Rosario y estudiantes del José Celestino Mutis. En tiempos preindependentistas, estos grupos de jóvenes fueron los primeros ejemplos de la incidencia de los estudiantes en la vida de la política. Pero fue hasta los años 60 que se funda la Facultad de Ciencias Humanas y Políticas en nuestro país y se ve una fuerte influencia gracias al ejército de las lecturas críticas y de textos académicos. Luego de los años 50, Gustavo Rojas Pinilla toma el poder del país en el golpe de Estado que le dio al gobierno de Laureano Gómez. En su gobierno se censura el pensamiento comunista generador y la desaprobación por parte de los movimientos estudiantiles y de los gobernantes. En el año 1964 se hace una marcha en repudio al asesinato de Uribe Gutiérrez, en donde varios soldados dispararon a la multitud, entre ellos varios estudiantes, los cuales motivaría al movimiento estudiantil a entrar a una lucha abierta en contra del gobierno de Gustavo Rojas, lo cual generó una alianza entre líderes políticos y otros partidos de estudiantes. Este movimiento se inició formalmente en el siglo XVIII en Europa Occidental, cuando las mujeres de clase media se motivaron a ser libres de escoger sobre su cuerpo, así como también a tener condiciones laborales dignas, salud reproductiva y derecho al voto. Por otro lado, la emancipación femenina es la muestra de cómo las mujeres se liberaron en gran medida de la opresión que el patriarcado ejercía. Y es muy importante decir que este movimiento es uno de los más importantes y fuertes de Colombia. Y fue hasta el 60 que el movimiento pues logra una reivindicación en los derechos civiles de las mujeres, modificando completamente la visión de la sociedad moderna. Adicionalmente, son bastantes los casos de movilizaciones en contra regímenes políticos en toda Latinoamérica. En Chile, Pinochet; en Argentina, Videla; Maduro en Venezuela y Duque hoy en Colombia. Hoy en día los medios de comunicación han posibilitado que se deslegitime el ejercicio de la protesta pacífica. Por otro lado, la representación por parte de la política imposibilita que se pueda marchar libre y pacíficamente. Muchas personas consideran que quienes salen a las calles son vagos, son delincuentes y desocupados, pero lo cierto es que los pocos derechos que tenemos hoy en día son gracias a la lucha de las clases que se han organizado y han salido a protestar durante toda nuestra vida, durante toda nuestra existencia. Bueno, ya para terminar, en la visión neoliberal que se encuentra Colombia, es necesario entender que la democracia a través de la historia ha sido un proceso que le ha permitido a las sociedades avanzar, logrando acuerdos para el buen vivir y posibilitando el hecho de que se cambiara de un régimen absolutista a uno democrático.
en el que se tuviera en cuenta la participación de los ciudadanos, lo cual nos invita a pensarnos el hecho de que siendo hijos de un mismo país, somos merecedores de una democracia digna, no como en el caso de Colombia, donde se ve una democracia defectuosa, como argumenta Sobato en su texto, sino lograr ser vistos en un ejercicio democrático como ciudadanos sujetos de derechos, derechos los cuales se estatuyen en una constitución, para lo que se necesita ejercer presión social al gobierno en busca de la implementación de políticas públicas que garanticen derechos humanos y calidad de vida en el país.